Hola, bienvenido a este curso de Introducción al Psicodiagnóstico. En esta oportunidad conversaremos un poquito acerca del test de la persona bajo la lluvia. Importante aclarar desde un principio que el test de la persona bajo la lluvia no es un test en sí mismo, sino una técnica complementaria. Si bien tiene contenidos específicos, en realidad su mayor valor es cuando es administrado a posteriori del dibujo de la figura humana. ¿Por qué? Porque la función principal que tiene cuando administramos este test es proporcionarnos una idea acerca de las características de la fortaleza del yo frente a las presiones, frente a las tensiones, frente a los imprevistos y el estilo defensivo que la persona puede llegar a utilizar. Se ha difundido tanto este test en esto de que es importante que esté el paraguas, no esté el paraguas, lo que en general al buen evaluador, más allá de que alguien dibuje el paraguas, no va a proporcionarnos una idea de la defensa adecuada o no el hecho de que ponga o no ponga el paraguas. Por eso, más allá de que lo analicemos como contenido, siempre lo que recomendamos es que las inferencias básicas se sostengan en la mayoría de los indicadores, no solamente en un contenido en particular. Sobre todo con la difusión que ha tenido, este test en lo popular. Bien, ¿por qué decimos que es complementario del DFH? Principalmente por lo siguiente: cuando la persona dibuja el dibujo de la figura humana, es uno de los test que más moviliza, porque no hay forma que no sienta una cierta autorreferencia en relación a lo que está dibujando, más allá de que se le pide que se dibuje una persona y no que se dibuje a sí mismo. Siempre el dibujo de la persona nos proporciona información, como hemos comentado en alguna otra clase, sobre cómo la persona se siente, se posiciona en este momento, su autopercepción, su autovaloración o autoconcepto, y cómo se visualiza y visualiza el entorno. Ya el hecho entonces, cuando le pedimos a la persona bajo la lluvia, es volver a dibujar otra figura humana. Eso ya de por sí es una presión, por eso la presión no es que está simbolizada específicamente en el hecho de graficar o no graficar el paraguas. La presencia de la lluvia, el tipo de lluvia, los trazos con los que se traza esa lluvia, la intensidad, la ocupación de la hoja. Y básicamente lo importante, como destacamos siempre a nuestros alumnos, es poder ver todos los niveles de transformación entre un dibujo y otro. El dibujo pierde calidad, mantiene la misma calidad que el DFH o la empeora. Esto es lo que nos va a dar cuenta de si hay alguna psicopatología subyacente. Por eso, aunque por ahí muchas veces no sea tomado en este sentido, nos puede dar inferencia de que si existe algún proceso de descompensación o alguna psicopatología potencial o subyacente que todavía no esté a la vista. Entonces, a lo mejor, si tomamos el dibujo de la figura humana, el dibujo tiene ciertas características de normalidad o de ajuste. Y si no tomáramos la persona bajo la lluvia, por ejemplo, no podríamos ver qué tal profundidad o qué tan real es ese ajuste. Entonces, esa es la principal y es muy rápido de observar función que uno tiene cuando lo administra. La consigna es súper sencilla, le decimos a la persona que dibuje una persona bajo la lluvia. Siempre tiene que ser a continuación, si es que lo vamos a tomar. Podemos omitir tomarlos porque eso también es criterio o a veces tiene que ver con la profundidad o los alcances de la evaluación psicodiagnóstica o psicológica que estemos haciendo. Pero, por ejemplo, en el ámbito forense, en el ámbito laboral o cuando hay alguna sintomatología importante, es un test que tiene que estar dentro de la batería. Por eso su lugar es luego del HTP. Algo importante, es un test que tiene relato en sí mismo. Uno puede optar por tomar, una vez que tomó la persona bajo la lluvia, y decir, bueno, que ahora escriba un relato de esta persona que termina de dibujar. Recordemos que siempre, esto también lo hemos comentado otras veces, es importante el hecho de que siempre tiene que haber un relato de alguno de los dibujos de la batería. Hemos visto muchas oportunidades que se administran las baterías y no se toma un relato o no se pide un relato escrito. Así como comentamos que el cuestionario desiderativo
implica la presencia de los procesos secundarios al articulados a través de la palabra, el relato escrito también es proceso secundario, y más allá de que muchas veces se enriquezca con el test grafológico, para aquellos que tienen conocimientos de grafología o son grafólogos, podrán hacer una lectura no solamente psicológica del contenido, sino también, obviamente, grafológica, que es una lectura proyectiva también más completa. Pero no obstante, en el relato, lo que podemos ver es la articulación texto-dibujo, la relación que hay o la adecuación entre lo graficado y lo que se escribe sobre eso. Muchas veces el texto, el relato es muy simple y el dibujo muestra una gran perturbación, a lo mejor una intensidad de la lluvia o una forma alterada de paraguas o una desproporción importante en la figura humana graficada. Por lo tanto, el relato también es importante ver qué historia se imagina la persona cuando está bajo la lluvia. Hace muchos años también he ideado una técnica de redacción que se llama, que relacionada con la persona bajo la lluvia, que puede usarse como sustituto. Entonces, en vez de pedirle el relato de la persona bajo la lluvia, podemos optar por esta redacción libre que tiene un título consignado, como el test mis manos o el test yo, que es: iba caminando por la calle, puntos suspensivos, y de pronto comenzó a llover. Y ver también entonces la relación que hay entre la historia imaginada y el dibujo de la figura bajo la lluvia graficado. Otra de las cuestiones también importantes es comparar, por ejemplo, entre el DFH, si mantiene el mismo sexo o lo cambia, si el tamaño adjudicado es el mismo, si el estilo de trazos, si el emplazamiento. En síntesis, como verán, es muy rica la comparación entre uno y otro dibujo, y de eso va a surgir si realmente existe alguna psicopatología más profunda. Es decir, con el dibujo de la figura humana, como hemos comentado, de la actividad HTP, siempre está asociada a procesos más conscientes preconscientes. Pero en el caso de la persona bajo la lluvia, al igual que en el árbol, hablaríamos de procesos más inconscientes que pueden asociarse a normalidad o ajuste, o estar anticipando alguna presencia de alguna psicopatología o sintomatología que no está tan a la vista.